partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuevamente con ustedes, como todos los lunes, a esta hora, 12 del mediodía, hora Venezuela, a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, RCR 750, y la emisora que se ve, rcr750.com. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares. En la gerencia de producción se encuentra Willy Zarcaya. En la producción nos está prestando un apoyo impresionante Yaji Pacheco, sustituyendo a Carla, haciéndole un quite, apoyando la posibilidad de que salga el programa. Así que mil gracias, Yaji. Y en los controles se encuentra José Gregorio González. En la conducción, este servidor, Tomás Páez. Nosotros hoy tenemos un programa particular, pero antes de presentar a nuestros invitados, quisiera dedicar unos pocos minutos a varios temas de interés. Tenemos el caso de un gran amigo que necesita con urgencia donantes de sangre en la Clínica Santa Sofía para Luis Manuel Sculpi, conocido, quienes lo conocen como, digamos, los que han sido amigos de él, o los que hemos sido amigos de él, como Héctor José. Tenemos también la necesidad de seguir apoyando a Elías Santana, que hace poco se le hizo un concierto, pero es necesario seguir apoyando porque los recursos para atender las enfermedades en Venezuela son demasiado grandes, como vamos a ver con nuestros entrevistados. También requiere recursos quien fuera presidente de Fedindustria, Henry Gómez Alberti, para poder hacer una operación muy delicada, de altísima precisión y por ende costosa. Estamos cerca de unas elecciones en las que nosotros le sugerimos, son 70.000 candidatos, ¿no? A gobernaciones, alcaldías, consejos municipales, asambleas legislativas, etcétera, que tomen en cuenta a la diáspora. La diáspora, de acuerdo a nuestro observatorio, está formada por 6.700.000 venezolanos en este momento, 90 países y varios centenares de ciudades, y ellos se han ido de regiones. Muchos se han ido. Hay que saber entonces de qué regiones y cuántas personas se han ido de cada región y en qué regiones están en este momento, ¿no? Esto es importante porque los efectos que deja atrás la diáspora no son pequeños. Dejan atrás personas mayores, muchos dejan hijos y eso plantea problemas de índole social, requiere políticas especiales en los ámbitos educativos, en el ámbito de la salud. Se cierran muchas empresas, parques industriales que hoy parecen cementerios, solo basta pensar en los estados Aragua y Carabobo, y eso va a requerir mucha inversión internacional, mucho proyecto de envergadura, y uno le dice a los candidatos y a los partidos, incluyan a la diáspora, porque la diáspora, quiéralo o no, están incidiendo. Hay chats para mantener el pago de las cuotas de los edificios, los condominios, para reparar las bombas de agua, las bombas de los carros, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos allí, entonces iremos mencionando algunas cosas en el camino, pero tenemos a dos grandes invitados que además hacen una labor importantísima, que es defender los derechos de los jubilados y pensionados. Ellos son Oscar Silva, quien es el presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados de la región de Valencia en España, y Wilfredo Castro, quien es vicepresidente de esa misma organización de pensionados y jubilados de Valencia, España. Primero, darle las gracias por su tiempo, darle las gracias por compartir un tema tan
tan delicado, porque se trata de cómo afecta la situación del no pago, porque no se le paga en el exterior y lo que se le paga en Venezuela a los jubilados y pensionados es como si no se le pagara, ¿no? Si estamos hablando de $1.60 al mes, eso no da, eso crea una nueva categoría de pobreza. Estamos hablando de centavos de dólar por día, y se dice que la pobreza extrema es unos $50 por día, es decir, que estamos en el peor de los mundos. Entonces queremos, sin más, dejarlos a ustedes, por favor, que nos digan, en primer lugar, el problema, la situación actual, el número de jubilados y pensionados, no solamente en Valencia, sino en España, y si hay alguna cifra de jubilados y pensionados que se esté manejando en el mundo dentro de este concierto de los números inmensos de la diáspora que no deja de crecer. Aproximadamente 1.400 personas salen día a día de Venezuela. Entonces, que por favor nos digan, Oscar y Wilfredo, creo que en ese orden, el presidente y luego el vicepresidente, o como prefieran ustedes, como todo esto que nos interesa conocer, denunciar, y cuáles son las propuestas para salir de esta situación, es decir, cómo resolver este tema. Así que, por favor. Bueno, primero, Tomás, darte las gracias a ti y a todo tu equipo por la oportunidad que nos brindan por este medio de poder comunicar a tu amable y amplia audiencia la situación nuestra acá, desde cuándo comienza esta situación, qué hechos generaron esto. Hablaremos de cuántos somos aproximadamente en España, como jubilados y pensionados, y daremos algunas cifras que son interesantes de conocer, y todo lo que hemos hecho, las distintas manifestaciones que hemos llevado a cabo para que el gobierno presidido por Nicolás Maduro cumpla con las personas de la tercera edad, que por alguna razón vinimos, unos a España, otros a Portugal, otros a Italia, otros a otros confines del mundo. Y conversaremos un poco de esas relaciones. Así que gracias, y le doy la palabra a Wilfredo a los mismos efectos de... Vale, gracias, Oscar. Y igualmente, pues me sumo a la felicitación y al agradecimiento fundamentalmente al profesor Tomás Páez por darnos este espacio y de alguna manera poder ayudar a visibilizar la situación de los pensionados y jubilados por la que estamos atravesando en el mundo entero, los venezolanos fundamentalmente. Nosotros te lo agradecemos profundamente porque consideramos que somos invisibles ante muchos organismos nacionales, fundamentalmente los que están fungiendo como administradores de la gestión gubernamental en Venezuela, y definitivamente nosotros necesitamos espacios como este, como el tuyo, para que de alguna manera la gente sepa que aquí está un colectivo, está un grupo de personas. Al fin y al cabo somos personas que cumplimos con nuestra etapa laboral de vida, pero no por eso nos tienen que arrinconar y dejarnos tirarnos al desprecio. Eso ya lo hizo Nicolás Maduro. Por supuesto, para nosotros eso es un plan que venía preconcebido desde hace mucho tiempo, y bueno, posteriormente ampliaremos detalles sobre eso. No quisiera terminar antes sin sumarme a tus palabras de solidaridad con Luis Manuel Sculpi. También yo lo conozco, amigo mío, Elías Santana también, y bueno, y Alberti, para que y trabajar y rezar, si viene el caso, por su pronta recuperación. Ya ayudaremos en lo medida de lo posible para ayudar en eso.
Amén. De verdad, porque lo necesitan. No son solo ellos. Venezuela, los venezolanos están pasando, cada persona que se opera, cada profesor universitario que se opera, siempre requiere recursos porque los que existen, los de los seguros, son insuficientes. Pero esto no quiero salirme del tema y me gustaría entonces iniciar. ¿Cuál es la situación? Digamos, ¿cómo y desde cuándo no cobran? Porque el gobierno ha destruido a todos los pensionados y los jubilados, los que están dentro del país y a los que están fuera. Es decir, esto es un desprecio por quienes han trabajado. Absoluto, no hay otra forma de decirlo. No ha habido ni siquiera un esfuerzo particular para atenderlos por parte del régimen. Lo que ha hecho más bien es desconocer los acuerdos internacionales que ha habido, los bilaterales con España, con Italia, no sé si con Portugal, con Chile, no sé con qué otros países, pero son unos cuantos países con los que hay acuerdos bilaterales y a todos se los han violado, ¿no? Que no quería decir la otra expresión típica nuestra. Eh, entonces, díganme, por favor, para que quede claro, hace poco hubo un esfuerzo también global de todos los pensionados y los jubilados, de todas sus organizaciones, pero díganos y reiteremos para que el mundo conozca, se sorprenda además porque es incomprensible lo que está ocurriendo con los pensionados y los jubilados, que nos digan cómo es la situación, desde cuándo no cobran, desde cuándo no reciben medios, desde cuándo además esos reales uno no sabe dónde están, porque a lo mejor están en manos de algunos, ¿no? Que estén manejando el tema, y en el Seguro Social hay mucha cosa extraña. Entonces, digamos que no es ilógico suponer que estén ocurriendo cosas extrañas, ¿no? Entonces, díganos ustedes, en el orden que ustedes quieran, por favor, Oscar y Wilfredo, cómo es el tema y por dónde quieran conversar. Y si no hay si hay alguna cosa que ustedes sienten que yo no les estoy preguntando y en la que quieran insistir, por favor, no se me pongan tímidos. Sí, te hago un pequeño recuento de dónde viene esto y desde cuándo viene. Venezuela suscribe un convenio bilateral de seguridad social con 6 países, 3 de Europa, Portugal, España e Italia, y 3 de Sudamérica, Chile, Uruguay y Ecuador. Y al propio tiempo, en Venezuela se aprueba ya bajo el régimen de Chávez una providencia que es la llamada Providencia 19. Estos dos instrumentos, el convenio bilateral y la Providencia 19, son importantes y es la base de donde se aplica y se explica toda la situación que viene ocurriendo, tanto con los jubilados por el Seguro Social como con los pensionados. En estos 6 países, el convenio en España es desde 1988 y establece la posibilidad de que el pensionado por el Seguro Social, con la pensión de vejez, de invalidez, etcétera, etcétera, pudiera que se residenciara en España, trasladar la pensión y esa pensión se pagaba aquí en España en euros. Esto se vino cumpliendo hasta diciembre del 2015, que fue el último pago que se hizo. De enero 2016 a septiembre 2021 no se han realizado más pagos. Y los jubilados tenían la posibilidad, a través de la Providencia 19 de Cadivi, de trasladar sus pensiones y jubilaciones a el exterior, al país donde estuvieran residiendo. ¿Qué sucede? 2 hechos. El primero de ellos es en el segundo semestre del 2015, las jubilaciones no se pagan. Cadivi dejó de funcionar, fue suspendido e incluso allí se incluyen a los estudiantes que estaban residenciados fuera, que el dólar para el estudiante, al igual que para el pensionado y el jubilado, se lo daban a 10 bolívares por dólar. Eso de acuerdo al convenio cambiario 35. Y a los que residimos en países con convenio bilateral,
pensiones, las depositan en una cuenta bancaria, que en este caso fue un convenio que existió entre el Seguro Social y el Banco Santander aquí en España, y ahí se depositaban las pensiones. Esto fue suspendido a partir de enero del 2016. Entonces, pues, desde ese momento comenzamos a constituirnos en grupos, posteriormente en asociaciones, y finalmente constituimos una federación aquí en España. Hemos hecho a nivel de España una cantidad de gestiones, pero a todos los niveles, tanto de la organización de cada estado, en la jurisdicción de cada asociación, como a nivel del gobierno nacional. Esto ha traído algunas consecuencias que por lo menos nos sirven a nosotros para acciones futuras. Puedo decirte que dentro de esas acciones que hemos realizado, nos hemos dirigido a la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social de España en distintas oportunidades, y hemos recibido la información por parte de la directora que ellos se han dirigido a su vez a la presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a los efectos de que reinicie el pago. Cuando el presidente del Seguro Social era Carlos Rotondaro, a Carlos Rotondaro se le enviaron 5 comunicaciones, no respondió ninguna. A él lo sucede Luis Salerfi, a quien se le enviaron 2 comunicaciones, no responde ninguna. Y a la última presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Magali Gutiérrez, se le enviaron 3 comunicaciones, la última el 8 de marzo del 2021. Es decir, entre los 3 presidentes del Seguro Social suman 10 comunicaciones que le ha enviado el Instituto Nacional de Seguridad Social reclamando el cumplimiento del convenio de seguridad social, y todos hasta ahora ninguna la han respondido. Ahora, Oscar, eso tiene consecuencias, digamos, el hecho de que desde el año 2016, es decir, el 2016, 2017, 2018, 19, 20 y 21, ya vamos cerrando 21, es decir, durante 5 años, los venezolanos que ya han trabajado toda su vida, que tienen derecho a recibir su pensión, no la han recibido. Están fuera del país. Y eso genera consecuencias para pago de apartamento, para pago de luz, tener que recostarse, por ejemplo, en las casas de los hijos o nietos, si los tienen. Y eso también genera problemas familiares. Es decir, ¿cuál es la problemática que esta ausencia de respuesta, que esta ausencia de interés por parte del régimen venezolano tiene sobre los pensionados y los jubilados, los miles, que me gustaría que nos dijeran cuántos son en el caso de España, para que la audiencia entienda de lo que estamos hablando? No estamos hablando de un caso particular, sino que estamos hablando de decenas de miles. Claro, la Seguridad Social de España, el dato que nos aportó, porque ese es un dato que de acuerdo al convenio, cada instituto, en el caso del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debe enviar a España y España enviar a Venezuela. Nos reportan que somos, por convenio, acogidos al convenio, 11.600 y tantos, acogidos al convenio. Pero seguramente hay más, porque no todos los pensionados del Seguro Social les han otorgado el traslado a la pensión. Una vez que se otorga el traslado de la pensión, pasa a ser registrado en el Instituto Nacional de Seguridad Social de España. Aquí tenemos nosotros en nuestra asociación una cantidad de pensionados que han solicitado el traslado del Seguro Social, y esta es otra cosa. El Seguro Social desde el año 2015 no concede traslados de pensiones. Esas pensiones las siguen pagando por Venezuela y el pensionado está aquí. Entonces, esto es una muestra de que
11.600 no es la cifra real. 11.600 significa que somos personas que estamos registrados en el Instituto Nacional de Seguridad Social de España como asegurados provenientes de Venezuela. Seguramente Okay, somos más. Si somos más que eso, lo que quiero es que me toquen el tema de cómo está impactando esto a la familia, porque gente que tenía un proyecto de vida, que vinieron, y además con todo el derecho al voto, la gente tiene un derecho humano consagrado en 1948, que es el derecho a la movilidad, a trasladarse a cualquier lugar con sus recursos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cómo lo está viviendo la diáspora, en este caso en Valencia y en España? Porque se tiene que entender y se tiene que mostrar al mundo lo que está ocurriendo. No solamente no me pagan, sino que eso, el no pagarme tiene consecuencias, no es una decisión sin efectos. Estas consecuencias, te puedo señalar que la primera de ellas es la situación de abandono en que nos sentimos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Esta situación de abandono tenemos que complementarla con la discriminación a la cual estamos sometidos. Y para el caso de España, en muchos de nuestros asociados ya se han consumido los pocos ahorros que tenían y ahora van a depender de organizaciones públicas para obtener ayudas, tales como Cáritas, el Banco de Alimentos, la Iglesia, etcétera, etcétera, y pequeñas ayudas que pueden dar algunos ayuntamientos y municipios. Pero la situación de nosotros es una situación grave. El gobierno de Maduro nos ha condenado a vivir en la más paupérrima pobreza extrema y mucho más allá. Nosotros formamos parte, en muchos casos, somos excluidos socialmente y tenemos que recurrir a amigos y a familiares, porque el desahucio de los pensionados y jubilados que vivían solos al no poder pagar el canon de arrendamiento han ido a la calle. Muchos duermen en sitios de estos de acogida para pasar la noche, nada más. Y la alimentación ni se diga, y medicina menos, a pesar de que hay medidas que ha tomado el gobierno nacional de España para la protección en cuanto a la asistencia sanitaria y el otorgamiento de medicinas mediante un sistema de copago. Pero puedo decirte que en muchos casos no pueden comprar ni siquiera la medicina. No solo te hablo de los que estamos sin cobrar desde hace 5 años y 9 meses, sino que te hablo también de aquellos que le pagan la pensión en Venezuela y no la pueden transformar aquí, porque como tú lo dijiste anteriormente, una pensión de 1.6, 1.7 dólares al mes aquí en España no te alcanza absolutamente para nada. Esa es la realidad. Ni en Venezuela tampoco. Wilfredo, ¿qué nos puedes decir para complementar lo que dice Oscar? Sí, mira, lo que es cierto es que nosotros somos unos nuevos excluidos social, indiscutiblemente. Muchos de los que llegamos acá veníamos con ahorros, etcétera. Y bueno, de alguna manera el venezolano siempre echa para adelante y colabora y pone. Resulta que, bueno, aquí como son las leyes en Europa y en los países civilizados, si tú no pagas los servicios sociales, los servicios básicos, agua, luz, etcétera, o arrendamiento, mira, vas para afuera, tenga la edad que tenga y la condición que sea. Aquí no están con ningún tipo de contemplación. Es más,
a nosotros, a algunos asociados, se han muerto y se han tenido que ir a la caridad a a solicitar colaboración de los amigos para poderlo enterrar y bueno, y esas cosas, pues eso es desagradable, pero es la cruda y triste realidad, pues. Por supuesto, el gobierno de Maduro se ha saltado a la torera todo esto. Nosotros en ese plan que está preconcebido, que no cabe la menor duda de tratar de exterminar por todos los medios con un sector de la población, que es la población de la tercera edad, privándonos de alimentos y de medicina, lo está llevando a cabo, tanto en Venezuela como en los que estamos afuera. Aquí de alguna manera nosotros tenemos cierta eh, protección del punto de vista de la salud, como lo estaba comentando Oscar hace rato, pero eso no tiene no puede excluir la culpabilidad del régimen que está en Venezuela. Eso no puede ser. Ellos tienen que seguir que velar y cumplir con todo el estamento internacional que todos los acuerdos y los tratados que en Venezuela se han aprobado, que es conveniente recordar, son leyes que de obligatorio cumplimiento y tienen jerarquía constitucional. Okay. Eso se lo saltan a la torera y están haciendo con nosotros lo que es que no hay palabras cómo explicarlo. De verdad que uno no encuentra palabras cómo decirlo. Por eso es que uno dice con toda certeza que Maduro está exterminando a los pensionados y jubilados, tanto en Venezuela como los que estamos afuera. Ok, tenemos que ir ahora al corte para luego se conectan al segundo link que les envié, pero quiero dejar algunos temas en el aire, ¿no? Para retomarlos en el segundo segmento. El primero es que quienes se han ido, el grueso de quienes se han ido son jóvenes de entre 18 y 40 años. Ahí está el grueso de la población venezolana que se ha ido y luego los jubilados y pensionados, los 12, 13 mil, 14 mil que puede haber en España, porque muchos ni siquiera se han inscrito. Hay muchos profesores universitarios que no estaban inscritos y no hicieron el traslado de su pensión, no están en el seguro social como... En todo caso, más allá de los números, estamos hablando de cantidades. Ahora, quienes quedaron en Venezuela, los pensionados y los jubilados que quedaron en Venezuela, también están en la misma situación. Están recibiendo dólares, están recibiendo bolívares, que transformados en dólares son nada, pero además en un país en el que el bolívar desapareció, es decir, cobran en bolívares para pagar en dólares, porque en Venezuela tenemos una inflación en dólares, digamos, los precios están creciendo por encima de los precios en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Es una cosa insólita. Ni siquiera estos bodegones que son museos para la mayoría de la población, además museos a los que no se puede entrar, y los casinos que son, digamos, unas lavanderías de dinero impresionantes para todo lo que se ha robado en el país. Entonces tenemos problemas adentro y afuera con los pensionados y los jubilados. La primera pregunta es, estos que quedan en Venezuela, que además se quedan muchos de estos mayores atendiendo a los nietos de quienes se han ido y que envían los $20 o los 50 euros, o aquellos jóvenes que están trabajando para mantener a su familia, eso genera un problema social porque ha cambiado la estructura etaria de la población venezolana. Esos 7 millones que han salido le restan, yo incluso no entiendo cómo es la cosa de los 21 millones de votantes, pero afecta también el tema del voto y el tema del registro electoral, etc. Y lo otro es, ¿cuáles son las estrategias que debemos desarrollar, las que ustedes están desarrollando, aquellas en las que han pensado para intentar resolver el problema? Porque quedarnos en la denuncia nada más, que yo creo que hay que hacerlo y hay que explicarlo, es importante, pero hay que proponer salidas con los gobiernos locales, con los ayuntamientos, incluso con los recursos que han sido robados, esto que lo están denunciando a Alex Saab, que afortunadamente va a terminar cantando todo lo que posee a pesar de las presiones rusas, o el Pollo Carvajal, que parece que también va a ser el general Carvajal.
En todo caso, todos estos temas me gustaría que los pensaran para el siguiente segmento y se conectan, por favor, al segundo link. Bueno, Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Sufrir de intestino irritable, reflujo, gastritis o cualquier otra patología gastrointestinal ya no será un problema. La doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo, te ayuda en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas y estudios endoscópicos, diagnósticos y terapéuticos. Mejora tu salud gastrointestinal con la doctora Criselis Gómez, @gastro-salud. Haz tu cita al 0424-198-0043 o visítala en Santa Paula Plaza 1. Doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Tenemos a dos entrevistados que además están haciendo un hermoso trabajo con los jubilados y los pensionados, a quienes les queremos agradecer su presencia. Oscar Silva, quien es presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Valencia, España, y Wilfredo Castro, quien es vicepresidente de esa misma organización, la Asociación de Jubilados, y habíamos dejado algunos temas en el aire. El monto de la pensión, que es 1.6, 1.7 dólares por mes, porque en Venezuela está dolarizada. Venezuela, el bolívar no es un medio de transacción, se han inventado hasta una cosa que llaman el petro. Eso no alcanza para nadie dentro de Venezuela y fuera de Venezuela.
¿no? Para los pensionados dentro y fuera del país. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué propuestas son posibles? Porque aquello que no es posible tampoco tiene sentido, porque podemos marear la perdiz y carece de sentido. Podríamos pensar, por ejemplo, en algún préstamo, algún compromiso del Banco Interamericano de Desarrollo o de la CAF o, no sé, algún préstamo que pudiera hacerse contra el momento en el que recuperemos al país para poder atender los requerimientos de los venezolanos. ¿Es una propuesta loca? ¿Ustedes cuáles han pensado? Por favor. Bueno, mira, en el 2019 nosotros le enviamos una comunicación al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, donde le estábamos instando e incluso le anexamos un proyecto de borrador de un acuerdo para que se tomara en la Asamblea Nacional, donde le estábamos diciendo que parte de ese dinero que se estaba confiscando a la gente que se había robado el dinero de Venezuela, que parte de ese dinero lo utilizara para paliar la situación de la deuda de los pensionados, contraída con los pensionados y jubilados que estábamos en el exterior. Luego aprobaron otro proyecto de acuerdo. Lo que hicieron fue que ellos reconocían la deuda y que, bueno, más nada, no seguimos quedando en el aire. Nosotros tenemos algunas ideas relacionadas con esa y bueno, lo que pasa es que hay que decirlo también, nosotros le instamos no solamente a los diputados de la Asamblea Nacional, la legal, la vigente, sino también al gobierno interino, que por favor se lean y apliquen el artículo 51 de nuestra Constitución, que uno les envía documentos y bueno, no es fácil conseguir que te respondan sobre un documento determinado, sobre una propuesta que tú puedas realizar por muy buena que sea. Nosotros insistimos, vamos, por supuesto, no decaemos y creemos que lo valedero es ir acompañando a Guaidó y a la Asamblea Nacional vigente para salir de esta crisis que tenemos, de esta tragedia que está inmersa en Venezuela y después, por supuesto, vendrán los reacomodos y las soluciones para toda la problemática en general que hay en el país. Carlos. Aquí, mira, son muchas las cosas que hemos hecho. La cuestión es que se hizo una gestión, o un periodista español, Jordi Évole, se entrevistó con Nicolás Maduro en Miraflores en 2 oportunidades. En la primera oportunidad, a petición de la Federación y de varias asociaciones federadas aquí en España, se le solicitó que le preguntara a Maduro por el pago de las pensiones de jubilación. Maduro, y el periodista le preguntó, y en esa oportunidad Maduro le contestó que en diciembre se estarían pagando las pensiones. Lo que no dijo era de qué año. Luego el periodista le dijo, voy a venir dentro de un año. Y fue dentro de un año y lo entrevistó de nuevo. Y le preguntó por el pago de las pensiones. Y dijo, bueno, que él no había cumplido, que reconocía que no había cumplido. Y no dijo más nada. Buscar una solución por esa vía es negativa. Ahí no hay nada que buscar. Luego, por la vía de la Asamblea Nacional Legítima, lo único que se obtuvo de la Asamblea fue un proyecto de acuerdo en rechazo a las acciones que el régimen de Nicolás Maduro contra los jubilados y pensionados venezolanos. En ese rechazo de acuerdo se plantean 2 cosas. Una, pero después que caiga el régimen de Maduro, estudiar cómo pagar las pensiones de los
de los que estamos en el exterior en países con convenio y que tenemos 5 años y 9 meses sin el cobro de las respectivas pensiones. Y el otro acuerdo relacionado a la situación nuestra es que se van a dirigir a la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, cosa que no han hecho y que nosotros sí hicimos y obtuvimos respuesta de la alta comisionada. Que por cierto, esa respuesta deja mucho que desear en nuestro caso. Luego, mira, hemos hecho que dice la respuesta, no nos deje bueno, en el aire. Mira, nosotros le pedimos una síntesis. Debo decirte lo siguiente, ¿no? Que el folio, fueron 14 folios útiles de la denuncia, donde no solo planteamos la situación nuestra, sino la situación de todos los pensionados y jubilados, tanto en Venezuela como en el exterior. Es decir, el impago de las pensiones en los países con convenio, lo bajo de las pensiones de las pensiones que se fijan en Venezuela, que es menos de $2, toda esta serie de cosas bien argumentadas, bien probadas, y la respuesta y al final le pedimos 3 cosas. Una es que se sirva a llamar la atención al gobierno del señor Nicolás Maduro sobre esta situación de los jubilados y pensionados y el impago. Que se gestione una reunión entre el Seguro Social y la representación de Michelle Bachelet en Venezuela, para que ya el planteamiento sea directo. Y la tercera cosa es que ponga la situación nuestra, lo que le estamos planteando allí, a nombre de todos los pensionados de Venezuela, estén donde estén, en uno de sus informes. La respuesta, ¿cuál fue? Bueno, que nosotros deberíamos agotar primero la vía interna en Venezuela para después dirigirnos a ellos. Y es cuando ellos entonces estudiarían la cosa. Pero, ¿por qué no nos satisface la respuesta? Si Michelle Bachelet ha dicho... Me sorprende, perdona, Oscar, me sorprende que la respuesta, porque el informe de ella, el informe de la comisión que ella preside, fue contundente en relación al maltrato del gobierno, no solamente en el tema de los papeles, el acceso a documentos, la generación de niños apátridas, hasta en el tema electoral que abordó de manera... Pero es que después viene una comisión siguiente de la de expertos que es letal, ¿no? Que incluso dice que algunos voceros del gobierno pueden ser objeto y se han ganado la posibilidad de ser enjuiciados por la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, teniendo esa información, que de esa respuesta de verdad que suena como... Pero es que además, porque hay 2 datos, digamos, el desprecio del señor Maduro es muy grande con la diáspora, ¿no? Él dice que hay como 600,000, ¿no? Pero es que después el señor Tarek, que es el defensor de él, en el cargo que desempeña, dijo que había retornado 1 millón de venezolanos. Pues es que ni siquiera se ponen de acuerdo para la cifra de personas que están fuera de Venezuela. Es una locura. Exactamente. Y te completo esto, ¿no? Dice la respuesta que no suministramos suficientes detalles y fueron 168 folios probatorios de lo que estábamos diciendo. Y luego complemento de que este escrito que se le hizo a Michelle Bachelet fue acompañado por personalidades de Venezuela y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Allí nos acompañó como firmante el profesor Absalón Méndez, el director del posgrado de Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Nos acompañó el grupo Provea, nos acompañó el comité que preside Edgar Silva allá en Venezuela, y luego se sumaron otras
personalidades como la Federación de aquí de España y otras asociaciones. Este documento originalmente fue idea nuestra, pero nosotros lo tuvimos conversando siempre con todos los acompañantes, a quienes les agradecemos desde aquí todo lo que ellos aportaron para que el documento surgiera al final. Pero así son las cosas. Luego también, mira, hemos planteado una denuncia de la misma situación que nos está ocurriendo a los pensionados y jubilados, no solo de Venezuela, tanto de Venezuela, residentes allá y residentes en el exterior, al secretario general de la OEA, a Luis Almagro. Hemos denunciado también denuncias dirigidas al presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Hemos denunciado nuestra situación al director general de la OIT, al presidente del Consejo Europeo. Y esta última gestión, que es la que hemos realizado, la realizamos conjuntamente con la Asociación de Aragón y la Asociación de Portugal. Todo esto lo hemos realizado y tenemos otras gestiones por realizar. Es decir, aquí evidentemente ya hemos visto que las gestiones de carácter administrativa y de carácter político no han rendido sus efectos, sino solo promesas. A nosotros lo que nos queda es planificar, que ya la estamos planificando, acciones de carácter judicial. Nosotros necesitamos un pronunciamiento judicial que nos ampare en nuestros derechos, o que nos dé la razón en nuestros derechos, y sí nos alegra y nos contenta mucho que ya hayan denuncias en la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro y otros más, pero lamentamos que en esas denuncias no estén incluidas la situación de los pensionados y jubilados, tanto de Venezuela como los que residimos en cualquier parte del mundo. Porque el problema es uno solo: pensiones que no permiten vivir con dignidad, tal como lo establece la Constitución. Ok, viene la siguiente pregunta. Denuncia, documentarla, dejarla allí, además para la historia, porque yo creo que habría que construir una especie del museo del horror del socialismo del siglo XXI, por todos los daños que ha causado a la humanidad y a los venezolanos en particular. El tema es la fase propuesta. ¿Es posible pensar, si han paseado ustedes, han visto esa posibilidad de plantear algún acuerdo desde, no sé desde dónde, desde la Asociación de Jubilados, con el Banco Interamericano, con el respaldo, no sé, de la OEA? ¿Es posible pensar en o la Comisión Europea, es posible pensar en algún mecanismo que permita atender por un lapso determinado a los pensionados y jubilados dentro y fuera de Venezuela, haciendo algún esfuerzo de ingeniería financiera, además incluso contra los recursos que han sido recuperados en distintos lugares, en Portugal con el banco creo que fue el Espíritu Santo, creo que se llama bueno, que de santo tiene como que poco, pero se han pensado en opciones financieras, algún mecanismo, incluso en coordinación con gobiernos locales, en el caso, por ejemplo, de España, Italia, Portugal, Colombia, donde hay muchos retornados. ¿Se ha pensado en eso? Es decir, ¿cómo pasamos de la fase de la denuncia y la documentación, que me parece, y la difusión, que me parece que es importante, las 3D, cómo pasar a la otra? Bueno, mira, nosotros tenemos en mente como una primera acción, y es una primicia, estamos muy próximos a ejercer un recurso de amparo constitucional en Venezuela. Sabemos que probablemente o no lo admitan o lo declaren improponible, o si lo admiten,
no le van a dar curso o lo van a engavetar, en fin. Pero tenemos que hacerlo porque es necesario también demostrar para futuras acciones que en Venezuela no hay Estado de Derecho, cosa que está ya conocida por toda la comunidad internacional. Luego, tenemos en mente plantear conversaciones con personas que hayan interpuesto denuncias ante la Corte Penal Internacional contra Venezuela, a los efectos de ver si se puede ampliar esas denuncias, incluyendo el capítulo de los pensionados y jubilados. Pero espérate, Oscar, es que allí nos quedan pocos minutos, pero es que seguimos en el plano de la denuncia. Lo que digo es propuesta. Digamos, ¿tenemos alguna propuesta posible, pensable? ¿Se ha estado analizando? ¿Tenemos algún especialista en finanzas que nos esté explorando posibilidades para resolverlo? ¿Cómo hacemos para resolverlo? Porque la realidad del asunto es que la gente se nos está muriendo, enfermos que no pueden atender, bueno, pues mueren de inanición o por no tener las medicinas para cubrirla. Pero eso me lo tienen que decir los dos en 2 minutos. Bueno, da la palabra a Wilfredo. Sí, vale, lo que tú dices es cierto. Nosotros no, de verdad que no nos hemos paseado por esa en concreto. Me gusta la idea de tratar de conseguir algún especialista que se pueda conseguir algún tipo de orientación para hacer el planteamiento con el Banco Interamericano o tal, aunque ya nosotros en un principio habíamos pensado en el dinero recuperado. Y como te dije, nosotros estamos permanentemente en una dinámica de elaborar propuestas. Ahí, por ejemplo, tenemos la de terminar de afinar con el gobierno interino el reconocimiento de la deuda. Ya lo reconoció la Asamblea Nacional, pero que el gobierno interino reconozca la deuda, se elabore el cronograma de pago, se ajuste la pensión, como dice la Constitución, el artículo 91, en una de las primeras fases, como es el costo de la canasta básica. Y además hay una propuesta bien interesante que elaboró el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados y las Personas Adultas y Mayores, la que preside Edgar Silva, que se llama Una gota de petróleo para las pensiones. Eso es para garantizar las pensiones a futuro. Y me parece bien, la denuncia que hicimos en el Parlamento Europeo está reflejado algo, pero es para los pensionados de la Unión Europea. Tuvimos que hacerlo en esos términos porque bien lo dice, Parlamento Europeo, personas de la Unión Europea, ciudadanos de la Unión Europea, etcétera. Y no nos referimos a todo el resto. Bueno, todo eso estamos a la espera de la contestación del Parlamento Europeo, pero me parece interesante esa propuesta con el Banco Interamericano. Vamos a ver cómo lo logramos. Bueno, ya el tiempo se nos fue, pero insistiremos en nuevas oportunidades con este tema de los pensionados y los jubilados. Mil gracias, Oscar, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Valencia. Mil gracias, Wilfredo, vicepresidente de esa misma asociación, por su tiempo y, bueno, y a toda nuestra querida audiencia global, como todos los lunes, en nuestro espacio La Voz de la Diáspora, en buen provecho. Mil gracias. Gracias a ti, Tomás, y nos quedaron muchas cosas en el tintero. Sí. Seguro. Pero bueno. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.